Habla, ¿tú tienes la mía? Bienvenidos a ver, habla. Hola, hola. Ajá. Ok, ahora habla, Patrick. 1, 2, 3, bienvenidos a la clínica del vacío. La clínica del vacío. Va, ahí estamos, Patrick. ¿Está grabando? Grabando. Venga. Pues bienvenidos a la clínica del vacío, a este primer programa. Yo soy Agustín Vélez, me dicen Tino. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ismael Fuentes y me dicen Tino. Va. Tinder. Va. Thunder. Tinder. Oye, ¿te acuerdas que era medio obsoleto presentarnos? Pero tiene mucho sentido hoy, entonces podemos agarrarnos de ahí para... Sí, tiene sentido, Vas, ¿no? se empieza tú. Va. Bueno, bienvenidos a la clínica del vacío. Yo soy Agustín Vélez, me dicen Tino. ¿Qué tal? Yo soy Ismael Fuentes y me dicen Tito. Y estamos juntos aquí porque pues vamos a hablar del vacío que se genera en el ser humano y que pareciera ser que nunca se llena con nada. Tanto Tito como yo iniciamos esta relación de amistad hablando justamente de este tipo de cosas y pues creemos que es por alguna razón o no importante compartirlo con la gente que esté allá afuera y que esté interesada en hablar un poco de salud emocional, salud mental, eh, y pues eso, ¿no? Yo creo que tanto Tito como yo somos dos güeyes que hemos pasado por muchas cosas y que esas cosas que hemos vivido nos han llevado justo a una búsqueda de algo más, de sentirnos bien y pareciera que nunca, que nunca hay final, ¿no, Tito? Yo ¿Cómo ves? sé, eso justamente del vacío que puede tener una representación muy amplia, Sí, la palabra vacío, se van a ir enterando a qué nos referimos a lo largo de las charlas que tenemos aquí. exacto. También hoy, por ejemplo, decidimos presentarnos, aunque es un poco obsoleto en un podcast presentarse de esa manera, porque creo que de nuestras primeras confusiones viene de nuestros nombres, ¿no? De Así es. jóvenes. Así es. Como que yo nunca entendí por qué me decían Tino, ¿no? Obviamente después ya cuando vas creciendo, vas entendiendo un poco. Yo me llamo igual que mi papá y me llamo igual que mi abuelo, o sea, el papá de mi papá. Y a mi papá le decían Tino, entonces a mí me empezaron a decir Tinito, ¿no? Que también es raro, ¿no? Es como si fueras nada más una extensión de tu... como un brazo, Es ¿no? muy cercano a tinnitus. También. Es como si fueras nada más un órgano más de tu papá, ¿no? O un órgano más pues de todo este linaje masculino, El ¿no? diminutivo de nomini pater, el El hito. diminutivo. Ajá. Y yo creo que eso, al menos en mí, sí causó cierta confusión cuando fui creciendo, porque desde las cosas clásicas, ¿no? Que pasar lista en la escuela, por ejemplo. Agustín Vélez. Agustín Vélez. No, pues, güey, yo soy Tino. Soy yo, ¿no? Ese güey soy yo, ¿no? Eh, y creo que eso va creando de repente cierta confusión de identidad, ¿no? Que no sabes bien quién eres y pues que sigo cargando un poco, ¿no? Lo dijiste muy bien, Patricio. No sabes bien quién es. Sí, de quién están De hablando, ¿no? quién. A mí me pasó algo muy similar a lo que dices lo de la escuela. Sí. Pero grado que a mí me dijeron Tito toda la vida. Ujú. Que lo tuyo además es más raro, ¿no? Porque el mío es Agustín, Agustino. Y es, Sí. ok, entiendo, ¿no? De ahí viene, aunque a los Agustines no se les dice Tino, ¿no? Acá solamente en su casa a los Ismaels les decían Tito. Y en su casa está hablando de Calatayud en 1800. O sea, pero en la casa de quién, de tu papá. Del abuelo de mi papá. Ajá, Parece que soy la quinta persona que se llama Ismael y le dicen Tito, pero no le ponen Tito, ¿no? ajá, Entonces yo de chiquito en la casa era Tito, Tito esto, Tito aquello. ajá. Y contaba a mi madre, descanse en paz, contaba que un día llegué de kinder, de la escuela enojadísimo y aventé la mochila y dije, ¿quién es Ismael? ¿Cómo no me dijeron? Con la chingada. Y pasó que exactamente en el salón pasaron lista Ajá. Ismael Fuentes, pero no solo ni lo oí, no era yo para nada, ¿no? Sí, Sigue, sí. sigue sucediendo un poco quién es ese, pero Incluso, o sea, a ti,
o sea, tú sí tienes muchos, digo, yo también, ¿no? Y ahorita entramos a eso, pero conforme te fui conociendo, pues yo, bueno, te decía Tito, pero de repente tus amigos de la banda te dicen Mayel Mayel. y, ¿sabes? O sea, como que tienes varios, ¿no? Sí, eso es un poco más en los últimos años. Es muy chistoso. Mis amigos de la Franja Norte, Tijuana, Sinaloa, de por Ujú, allá me dicen Mayel. ujú. Que me parecía muy padre, era otro, no era ni Ismael ni Tito. Sí, Yo al convertirme en, bueno, pues artista en todo esto de la música, sí. en algún punto de la carrera nos requirieron un nombre artístico para algo. Ujú. Y dije, ya lo tengo, Tito, Tito Fuentes. Claro, pues es como si toda nuestra vida hemos vivido con un nombre artístico. ¿Sabes que a mí, Exactamente, una máscara, un personaje. y Es rarísimo. la otra vez estaba, pues, no sé, leyendo o viendo, ¿no? En algún lugar, no me acuerdo bien dónde. Ajá. Justamente este tema del nombre, porque todos los seres humanos, en realidad el llamarte de cierto modo es nada más una construcción social, ¿no? O sea, es algo que ha inventado el ser humano Sí, para nombrarse entre sí y tal. Entonces no es como que naces con un nombre, no, pero te es, ponen ese nombre. así es. Te registran. Pero es curioso que, no sé si te pasa a ti, que tienes una hija, niño, yo tengo dos hijos, Sí, niña, niño. Al elegir el nombre es una cosa. Y después cuando va sí, creciendo la persona y ese es el nombre se convierte en, ¿sabes? La persona y el nombre sí. se juntan y ya es Saga o Costa. Agarran como la personalidad, que no es nada más un nombre así fonéticamente, sino es un alguien. Totalmente, güey. O no sé, creo que vas desarrollando tu nombre. ¿No? Que eso voy un poco con que no naces con ese nombre. Es decir, yo no nací siendo Agustín. Me Ajá, ponen Agustín, pero después me empiezan a decir Tino, pero después me empiezan a decir Tinito, pero en la escuela me dicen de otro modo y tal vez en mi cabeza yo voy formando mi propio nombre, ¿no? claro. Y eso creo que va pasando pues creo que pasa con todos. Hay gente que le dicen de cierto modo que no tiene nada que ver con su nombre original, ¿no? Sí, es algo muy temprano para entender. Es un personaje, es una especie de máscara, ¿no? Sí. ¿Viste esta frase de Kafka que se moría de vergüenza al enterarse que la vida era un baile de máscaras y él había ido con su propia cara? Ah, no mames, sí. Sí, sí, Es, sí, sí. es bastante confuso. A mí, ¿cómo te dices a ti mismo en tu mente? ¿Cómo te autollamas? Tino, ¿Tino? creo que sí. ¿Tú? Mayel. Mayel, o sea, cuando te hablas a ti mismo. Sí, que me hablo grado que se oye fuera. Ajá. Eh, y últimamente que he estado como pues en una batalla no tanto silenciosa contra un periodo que tuve de adicción, destrucción, con psicosis, con muchos Sí. problemas mentales, gracias un poco a que yo fomentaba los brotes psicóticos para componer y etcétera. Siempre tuve una Mm, vida ujú, pues de una manera muy libre en ese sentido. ujú, Estoy en una banda hace 30 años sí. y toda mi vida ha sido de meterle plugins a la realidad porque me aburría. Mm. Entonces, ahora que tengo que echarle ganas a muchas cosas, me autollamo, órale, Mayel, échale ganas, Mayel. Claro, cuando te encuentras contigo mismo, ¿no? Levanta ese, Mayel, exactamente. Se me había olvidado lo que iba de lo que había leído, había encontrado, pero era acerca de la voz interior, güey. Ajá, Decía, tu voz interior la vas formando y existe la teoría psicológica que esa voz interior en realidad es tu mamá hablándote, ¿no? O al menos la persona que te crió tus primeros 2 o 3 años de vida ajá, se convierte en algún momento en tu voz interior. No es que el ser órale, humano nazca con una voz interior, sino que vas formándote esa voz interior, que es la que te va ajá, hablando en la cabeza, y esa voz interior está basada en un personaje. Y ese órale. personaje es la persona que te crió los primeros años de tu vida. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ajá, Que mi mamá, también que en paz descanse, era muy ambivalente, ¿sabes? Era maníaco depresiva. Entonces tenía unos subidones de ánimo y unas depresiones terribles, ¿no? ujú, Entonces, mi voz interior de repente es así. Mi voz interior de repente tiene unos subidones en donde todo está cabroncísimo, ¿sabes? Y la vida es ajá, genial y tal. Y otras veces tiene una voz súper oscura, en donde todo es pesimismo, en ajá. donde te dicen, no, nada más duérmete, ¿sabes? No pasa nada, duérmete todo el día, ¿no? Y entonces yo a veces lucho contra esa voz interior
que pues fue generando de algún modo la personalidad de mi mamá, ¿no? Claro. O al menos eso creo, no sé si Sí, sea verdad. qué interesante, porque a mí entonces se ve que me crió un safari. Yo creo que desde secundaria, prepa, tengo esta dialéctica en la que hay una voz que es absolutamente opuesta a la otra, ¿sabes? No le parece lo que dice una. No solo no le parece, sino que es renuente y boicotea las acciones de la otra. Sí. Y después ya en tres o cuatro, ¿sabes? La mesa que discute en mi cabeza, le digo. Pero, por ejemplo, tu mamá, o sea, siguiendo como esta teoría, ¿no? Ajá. Siguiendo como esta teoría que tu voz interior es tu mamá. ¿Cómo era contigo de niño, güey? Pues no, era bastante permisiva, Ajá. alivianada. Una de las cosas que me di cuenta más adelante es que nunca se habló nada en mi casa Ujú. sobre emociones, sentimientos. Mis padres se separaron desde muy Ah, sí, eso es jóvenes. un Ajá. clásico, güey. Y entonces me fui enterando más grande que no, mi jefa no profundizaba, que parecía que ni sentía, ¿sabes? O sea, la separación de mi padre nunca oí como un lamento así doloroso. Después fallece la pareja de mi mamá inesperadamente en una cancha de hockey Que de un además tú lo infarto. querías bastante, ¿no? Sí, ahora ha cambiado, es que como va cambiando todo, Ujú. ya no lo quiero tanto. Hoy no. Perdón, Hoy es un hijo de perra. perdón. Muere y no veo a mi madre derramar una lágrima. ¿En una cancha de hockey? Ajá, era capitán del equipo de hockey, una cosa así. ¿Sobre hielo? Coach de hielo, ajá. No mames. Y no veo que mi mamá sufra, ¿sabes? Ajá. Desde ahí mi hermana y yo coincidimos en que pues parece que no había sentimientos ahí, muy raro. Y eso fue bastante duro porque tuve que aprender a empalabrar emociones, a poner palabra a las cosas que sentía, a poderlas expresar y sin bypassarlas, que es justamente lo que haces con el vacío, ¿no? Lo evades. Sí, que al final lo hiciste a través de, obviamente, del arte, ¿no? De la música. Me Al parece que final, sí. Derivé todo esto a una expresión artística que muy claro. conectada a mis emociones, que lo sigo haciendo en diferentes disciplinas como plástica, ¿no? Y yo creo que al final por eso, o sea, por eso estamos aquí, por eso estamos haciendo esto al final, ¿no? Al final creo que esta clínica es justamente para personas, en nuestro caso, dos hombres, ¿no? Porque yo igual que tú crecí en una casa, pues donde las emociones, y además mi papá siendo psiquiatra, ¿no? Sí. En donde todo se hace demasiado cerebral, ¿no? Cualquier emoción que sientes la tienes que pasar por el cerebro para ver Ajá, si es válida o no, o si ajá. estás haciendo un berrinche nada más, ¿sabes? O sea, como que todas tus emociones las tienes que pasar por un filtro cerebral Órale, ajá. muy racional para ver si tu emoción vale o no. Y yo también crecí en una casa en donde, pues, tampoco era como que muchos abrazos o... Creo que en mi vida le he dicho a mi papá te amo, por ejemplo. O sea, como que es demasiado grande esa palabra Ajá, para la relación. es Ni a duro. mis hermanas, ¿sabes? Creo que después Claro. ya con mis hermanas, ¿sabes? Creo que como que también la sociedad como que banalizó un poquito el te amo, ¿no? Es duro porque sí, yo empiezo a tener una relación con mi hermana Ajá, después de que fallece mi madre. sí. Nos estamos Que además conociendo. acaba de fallecer, ¿no? Sí, Para los octubre que no pasado, saben. ajá. Con mi hermana, yo me fui muy temprano de la casa, a los 16 años más o menos. Ujú. Y a los 19 ya estaba de gira con Molotov. Estuve muy ausente. No tuve relación con Sam. No entendía de más chico qué pasaba con ella. Mm. No entendía por qué hacía tantos berrinches y caprichos. Y ahora me doy cuenta que ella tenía la actitud correcta ante lo que pasaba en la casa, ¿sabes? Ujú, ujú. Es maravilloso, mi hermana. Sí, ella sí estaba externalizando, ¿no? Sam estaba Exteriorizando, ¿no? Es mucho la más palabra. avanzada y yo estaba en el mezanín. Claro, ella sí estaba exteriorizando lo que sentía. Y a veces también esas cosas como las hacemos poco, ¿no? Como la familia en la que creces. Yo de Ajá. repente también tengo una especie de lejanía emocional con mis hermanas. Tengo dos hermanas más grandes, las dos. Una vive en Madrid, por ejemplo, entonces no, tampoco es como que hablo diario con ella. Y la otra sí vive acá, pero tampoco es que tengamos una relación en donde ella sabe todo lo que me pasa Claro. o cómo me siento ante los eventos de mi vida, ¿no? Y creo que eso es un poquito provocado pues, por el ambiente familiar que vivimos, que
para nada fue, o sea, para nada fue un ambiente ojete o maltratos, nada. O sea, yo tuve una infancia muy feliz, jugaba muchísimo con mi papá. Mi papá siempre fue mi mejor amigo, Qué ¿sabes? padre. Porque además no, o sea, no tenía hermanos, hombres. Y mi papá sí jugaba un chingo conmigo, todos los deportes, ¿sabes? Platicábamos, tal. Eh, pero no éramos, sí, güey, no expresábamos No es raro, ¿no? nuestro afecto, güey. Yo en esta nueva relación que tengo, que tengo con mi hermana, Sí. nos estamos conociendo literalmente, es Ujú, maravilloso. ujú. Y efectivamente al final de las conversaciones llegamos a un te amo, yo también te amo. Ajá. Y a mi hermano nunca le había hecho en la vida eso, jamás. Rarísimo, güey. Rarísimo. Un te amo, es rarísimo. No, güey, o sea, si yo le digo ahorita a alguna... Bueno, a la más grande ya sí es como más abierta y si le dices Ajá. te amo, sí dices, yo también te amo. Pero, con mi hermana, la del medio, Se desprograma. se desprograma. O si le dijera a mi papá ahorita así, ¿sabes? Abrazo y en el oído, te amo, papá. O sea, como que lo sacaría muchísimo de pedo, güey. Y no sabría qué contestar. Yo creo que ni a mi mamá le decía te amo. En mi familia era una palabra muy fuerte, güey. Muy fuerte. Es chido. Yo en este último periodo que ha sido bastante duro para mí, Sí. que tuve 2 veces cerca la muerte, mucha locura, mucha oscuridad. Me he encontrado también con mis amigos cercanos Ujú. y es chistoso que nos decimos te quiero, Sí, cosa que no pasaba antes para nada. nada. Es muy bonito, es empezar a, no sé, a hablar a esta edad. La otra vez estaba viendo una entrevista a Paul McCartney. Ujú. Pues ya, güey, o sea, Paul McCartney actual, ¿no? O sea, Ajá, viejito, ya rememorando, güey, nostálgico, ajá, tal. Y le preguntaban justo su relación con John Lennon, ¿no? ajá. La vida, Y vieja. sí, güey, bueno, menciona una parte en donde dice que todavía sueña con él, que se me hizo muy bonita, Qué ¿no? chido. Que sueña con él y que están componiendo y tal, y que en el sueño se dicen, I love you, ¿no? Pero dice, güey, para nosotros, o sea, jamás en mi vida le dije I love you Y mira que abusaron de esa palabra los Beatles. claro, en su música, es que es Ajá. otra vez lo que estábamos hablando, o La extensión. la extensión, son esas cosas reprimidas, ¿no? Que puta, gracias a Dios existe el arte y la música para que salga eso, si no, o Gracias sea, a Dios que no existe. sí, güey, Ajá. porque si no estaríamos, pues como hormigas en el No, yo no sé calor matándonos a unos a otros, qué ¿no? hubiera hecho sin el arte, francamente. Incluso en una parte muy oscura, Ujú, eh, acabé haciendo obra collage, ujú, en la cual acababa, ahí era la pared de todas mis emociones, ¿no? ujú. Perdón, Patri, perdón. Sí, Ya. Acabé haciendo una exposición de collages, ajá, completamente acompañada de mi terapeuta, muy hablada. Cada pieza fue construida con mucho dolor ujú. y se sentía que dejaba algo ahí y al final exponerla, ponerla en un lugar público, hace que se vaya a otro lado, ¿sabes? Claro, o sea, una vez que la pones afuera, ya, o al menos para mí, lo que me pasa es que la sueltas. Pero hablando ahorita como de la infancia y de quiénes somos y del arte, cuando eras chiquito, ¿cuál fue como tu primera expresión artística? ¿Te acuerdas? ¿Qué hacías? ¿Escribías? ¿O fue la ¿Sabes qué? guitarra? ¿O qué fue? Pues me subía a la azotea a fantasear, Ajá, veía las estrellas muchísimo. No creo que haya agarrado un lápiz o, no sé, me metieron una vez a clase de guitarra, tuve una ajá. y me peleé con el maestro. Eh, Pienso que, no sé, o sea, ¿Tuviste alguna expresión? O sea, ¿escribías o algo así? no, para Nada. nada, no, 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 dibujaba horrible, no me acuerdo, o sea, creo que me costaba mucho trabajo, estaba muy como somnoliento, muy zombie. Ajá. Sí, a mí me pasaba pues no sé si lo contrario, pero siempre fui como muy sensible en este ambiente, te digo, como un poquito más cerebral, ¿no? Ajá, Siendo mi papá también un ser humano muy sensible y su papá, o sea, mi abuelo, el triple, o sea, mi abuelo era pintor y era poeta, ¿no? Tal cual. wow, Sí, güey. Pero siempre, por ejemplo, mi abuelo, al menos lo que yo conocí de mi abuelo y el ambiente familiar en el que, que yo vi en el que estaba mi abuelo, era muy reprimido, ¿sabes? O sea, ser poeta era como de burla,
Es como el abuelo que escribe sus cosas, ¿sabes? De parte de mi abuela, además, ¿sabes? La pareja. Sí, sí. Y mi papá también es una persona muy sensible, escribe y todo eso. Creo que dentro de la medicina él encontró justamente como una expresión un poquito más humana de la medicina en la psiquiatría, ¿no? En tratar de meterse como a cómo funciona el inconsciente y el ser humano y todo eso. Y creo que ahí encontró su parte sensible. Seguramente. Pero como que de algún modo, no sé si nunca fue reprimida mi sensibilidad, pero sí me sentía incómodo, güey. ¿Sabes? O sea, si de repente me ponía a escribir algo, me sentía incómodo, me sentía cursi, hasta que leía a José Agustín. Ajá, lo amamos. Claro, güey, porque cuando empecé a leer a José Agustín, que fue como a los 11, 12 años, me di cuenta que la literatura podría ser no tan cursi o no tan cheesy, ¿sabes? En ciertas cosas. Es esta visión, ¿no? Sí, totalmente. Como que podía ser más punk, güey. Ajá, había una línea directa, ¿no? En la identificación. Eso me pasa a mí también con José Agustín, con Parménides García Saldaña, Sí, con Pacheco. sí. Y en la música me pasó con La Botellita de Jerez, Ajá. que había canciones en español que podían ser cool, hablando español, ñero. Claro, güey. Claro, claro, claro. Como que empiezas a reconocerte en esas personas. Ajá. O sea, ok, puedo ser sensible de este modo. Ahora, es muy curioso como ya ahorita con los años y viendo hacia atrás, te empiezas a dar cuenta que esos güeyes también estaban poniéndose ciertas máscaras para expresar su sensibilidad. Claro, ¿Sabes? claro, como esta del Arau que te platico que me da mucha risa. Ajá, Que su papá, el papá Fernando Arau, el director, ajá. tenía un grupo que se llama Los Tepeteatles, en el que las letras lo hacían nada más que Chava Flores, él y Monsiváis, No mames. bajita. O sea, imagínate. Y están divertidísimas. De hecho, la de Tlaloc Man de la botella sale de ahí, etc. Ajá, Y un día platicando con Sergio Arau, que es muy amigo, muy querido amigo, ajá. le dije, qué padre tu jefe y todo esto. Me dice, no mames, odiaba el rock and roll. Le dije, ¿qué pedo con ese como acento? Y dice, es de burla. Ay, 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 pinches rock and rolleros. ¿En serio? Sí, me da mucha risa. Pero bueno, sí, güey. O sea, como que... Ahora, al final como que ahí llegas a... No sé, se me ocurre esto. Entonces, como las barreras que nos ponemos a la hora de crear, ¿sabes? Ajá. Para no sonar tan sensibles, es lo que hace tu voz de artista. ¿Sabes? O sea, al Claro. final lo que hizo José Agustín, que fue decir, ok, yo no voy a escribir como Carlos Fuentes, yo no voy a escribir como estos güeyes que Ajá. escriben de cierta forma, yo voy a escribir así Ajá, para que me vean de cierto modo. claro. O para ocultar ciertas cosas Claro, que me claro. duelen, Eso ¿sabes? tal vez harías al principio, ¿no? Me quiero ver como el más cool de esto, o qué sé yo. Claro, güey. A mí me pasa algo muy curioso, Patriño. Mi primera composición ya como publicada, digamos, es Ajá. Voto Latino, una canción de Molotov. Mi Y, favorita. gracias. Y no tengo idea cómo la compuse. No tengo idea en qué estaba pensando. Ya No te lo he tengo idea. preguntado, ¿no? Sí, güey, no tengo idea, no tengo idea. Viví en el Ajusco con un amigo, con Ramón. Ajá. Se me ocurrió el riff, tampoco sé. O Ajá. sea, si me clavo en lo que significa hacer una canción, se me hace complicadísimo. Es Digo, de las "No, cosas más hermosas y más misteriosas es un de la misterio". historia, güey. Me Me encanta. atrevo a decir que sí sale de muy de las entrañas de mi parte. O sea, no puedo planearla del todo, ¿sabes? Sí, 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 sí. No, bueno, está esta de lo que hablan muchísimos músicos, ¿no? Lo dice Dylan, creo que también Paul McCartney ha hablado de eso y un chingo, ¿no? Que en realidad el artista, su éxito depende de qué tanto pueda estirar la mano para agarrar las canciones que ya existen allá afuera. Claro. ¿Sabes? O sea, Dylan dice, güey, a mí no se me ocurrió. De hecho, hay una entrevista de Dylan muy buena en donde empieza a recitar una de sus primeras canciones, güey. Ajá. ¿Sabes? De estas en donde, güey, creo que era A Hard Rain It's Gonna Fall. Ajá. ¿Sabes? Que... Ajá. Y la recita, güey. Y dice, güey, no tengo idea de cómo escribí eso y si me pones ahorita la tarea de escribir una canción similar no me va a salir. Claro. Porque no la escribí yo. Yo simplemente estiré la mano, ¿sabes? Claro. A esa red neuronal De que sus existe encima antenitas de de los vinil. seres humanos, güey. Ajá. Sí, antenitas de vinil.
puse bien mis antenas y la caché, güey. También algo así dice Lynch, ¿no? Que las ideas están ahí esperando a ver a quién le cae. Ese güey también lo dice, claro, Ajá. güey. No, lo dicen muchísimos. Rick Rubin, ¿no? Que se acaba de poner muchísimo de moda Claro. con su libro acerca de la creatividad, que está muy bueno también. Ajá. Él también habla de eso. Y, bueno, de hecho tiene un concepto muy interesante que es cómo hay ciertos temas por épocas, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Como que de repente... Como tendencias, ¿o? Ajá, ¿por qué en el 95 salieron 3 películas acerca de gladiadores, güey? Ajá. ¿Sabes por qué se empezó a hablar tanto del Imperio Romano en esa época, no? Digo, estoy Ajá. inventando, güey, no sé si se No sé, hicieron no sé si en el cine exista, pues no es de espionaje, pero ¿qué está haciendo ese estudio? Ajá. Un western, va a ser western. Sí, o sea, evidentemente también hay intereses, y sobre todo en el cine, ¿no? Y, Ajá. bueno, y en la música igual, ¿no? Pero intereses comerciales, ¿no? Que dictan ciertas tendencias. Claro. Lo que dice este güey es que de repente se empieza a hablar mucho porque en esa red neuronal que existe allá arriba está ese tema. Y entonces hay 3 artistas que en ese año Ajá. estiraron la mano y agarraron ese tema. Mira, eso me deja de preocupar entonces un poco que existe esa red. Pero Va a bueno, haber ideas, va a haber ideas. claro, güey. Pues yo creo que además eso como artista ha de ser de las ansiedades más fuertes que hay, ¿no? Ya no se me va a ocurrir una canción así, No sé, ¿no? ¿no? Yo vivo tan allá arriba, Pateriño, Sí. difícilmente visito el glóbulo frontal. Vivo en la fantasía. Sí las encuentro. Te dijeron eso, ¿no? Tu papá, uno de ellos, sí. Ah, claro. Un diagnóstico psiquiátrico. Me hicieron unos exámenes, etcétera. Y me dijeron, usted difícilmente visita el lóbulo central. Tengo TDA e hiperactividad no tratadas. Me encanta además la palabra visitar. ¿Sabes? O sea, es como un cuarto de tu casa que como que dices, Es que sí, yo sí me me gusta malvibra, ¿no? conceptualizarlo así. Porque ¿dónde está el ser? O sea, aquí como en la frente, ¿no? Está la cabina principal. ¿Dónde está? ¿Dónde está el espíritu, güey? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué me dieron? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Que me dieron, güey. O sea, es otra vez regresando con lo que iniciamos, ¿no? Ajá. Me llamo Tino, me llamo Tito. Pues sí, güey, así, o sea, así te llamas aquí, pero ¿eso eres? Es rarísimo, cabrón. ¿Sabes? Es rarísimo. Sigue siendo raro la fecha. Yo tengo un par de temas Muy en raro, el que a lo largo de mi carrera me doy cuenta que me vengo echando aguas de cosas. Ajá. Y vengo advirtiéndome que si exagero o abuso, Sí. no me hace caso. La persona que menos le hago caso es a mí, ¿no? Ujú. Y en una de los Misfits, acabo diciendo en la traducción que hicimos, me llamaba Ismael, Sí, en la del marcianito, ¿no? que me salió ajá, como de golpe Ajá. y tiene muchas connotaciones a mi jefe, a una desidentificación o una separación. Con mi Claro. papá me doy cuenta que no tuve ningún tipo de relación. Ujú, Ahora está muy grande y he decidido visitarlo con mi hermana mañana mismo. ujú. Pero las veces que me he juntado Muy con buen él a timing. platicar, muy buen timing, no tengo nada de qué hablar. No tengo nada que escuchar ni él de mí. Sí. No hubo nunca esa relación. O sea, pero sus pláticas son así de Sus pláticas son silencios incómodos. egocéntricas, no. Sus O sí se habla de pláticas- algo, pues. Se habla de él. Ok. Sí, 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 es mucho en ese sentido. Y cuando me preguntaba, en mis peores épocas, cuando me internaron, etcétera, Ujú. ¿cómo estás? Y, pues bien, pero, bueno, qué bueno. Y se iba yo al rancho, la verga, la verga. O sea, nunca tuve una conversación de, ¿cómo que me preguntaste? Como, Sí, yo con mi papá, te digo, de infancia, muy, muy cercanos. Después, pues obviamente con la adolescencia, ¿no? Y cuando entras en tus 20 como que por simple rebeldía te empiezas a separar un poco. ajá, Y luego, como de los 21 a los 30, yo entré como en un remolino, ¿sabes? Igual como de depresiones, güey, alcoholismo, ¿sabes? Como... achú. eh, y me acuerdo de los primeros más bien, al primero que le pedí ayuda Ajá. fue a mi papá. O sea, por ejemplo, yo empecé a ir a terapia con Itzel, con la terapeuta que sigo yendo, gracias a mi papá. O sea, él me la consiguió. Qué padre. Porque un día, pues, güey, me estaba cargando la verga en mi casa. En tu cabeza. Sí, güey. Y la primera persona que pensé fue mi papá. Y le hablé, le dije, papá, estoy muy deprimido. Ujú. Y me acuerdo además muy chistoso porque, estaba en su casa, ¿no? Mi papá, y era un sábado, güey. Me había puesto una peda horrible el viernes, Ajá. ¿sabes? De esas así sufridas, güey. El alcohol, uno de los mayores depresores, ya sabemos ahora. Horrible, güey, ¿no? Y el sábado me sentía muy mal, entonces le hablé a mi papá, estaba en la casa con mi mamá y mis hermanas,
Y entonces nada más escuché así como la voz de mi mamá que dijo, ¿Qué quiere Tino? Y mi papá, que está deprimido. No, ¿cómo que está? Y además, pues, mi mamá depresiva, güey. No, ¿cómo que está deprimido? A ver, que tu mamá quiere hablar contigo, ¿sabes? Y mi mamá se... Y, güey, yo era lo último que quería hacer, ¿sabes? Hablar con mi mamá en un estado así, ¿no? Y mi mamá, no, mijito, es que, puta, no, la depresión es muy peligrosa y tal. Y yo, sí, pues por eso le estoy hablando a mi papá, pásamelo, ¿sabes? Y me acuerdo que mi papá fue a mi casa, me hizo unos huevos con chorizo. Qué cabrón, ajá. Me dijo, come primero. Y ya le conté todo por lo que estaba pasando en ese momento que ya ni me acuerdo bien qué era. Malas relaciones, güey, ¿sabes? Cosas así. Ajá. Y me dijo eso, güey. Me dijo, pues bueno, lo primero que tienes que hacer es ir a terapia. Y así empecé a ir a terapia. Órale. Gracias al salvavidas que me aventó mi jefe. Qué padre, güey. qué maravilla, güey. Pero tampoco es como que lo hablé con él, ¿sabes? O sea... Claro. Sin embargo, estuvo y existió ahí para eso, ¿sabes? Sí, existe como esta... ¿cómo es este dicho de en casa del herrero? ¿Sabes cuál? Nunca lo he oído. Bueno, güey, significa que, o sea, lo vas a entender, que mi papá es psiquiatra, güey, Ajá. y entonces en su familia todos están desquiciados, güey. ¿Sabes? O sea, es como en casa del herrero... Como con chorizo. Algo de palo, güey, o de madera, Sí, güey, ¿sabes? exactamente. Algo así, porque todo se derrumba, güey. Qué maravilla. Es- Yo empiezo terapia o esta búsqueda espiritual, de alguna Ajá. manera, pues este balance mental, este centro, a partir de llegar al infierno, tocar fondo y escarbar y dos pies más abajo todavía, Sí. para salir de un periodo este que te digo de adicción y oscuridad. Ujú. Me doy cuenta que la palabra es importantísima, saber decir las cosas, poder decir las cosas Es lo más en tus cabrón. interrelaciones, ¿sabes? Y yo empiezo terapia bastante tarde en mi vida, como a los 47 años, ¿sabes? Wow. Y me enamoré. De hecho, O sea, ¿nunca antes habías tomado terapia? no, cabrón, en mi vida. Órale. Ajá. De hecho, no sabía bien cómo actuar ante mi terapeuta al principio de... ¿Qué ole? Ajá. Me decías que además, te dejabas los lentes, ¿no? En la terapia. Siempre estoy de lentes en la terapia, Y no te dice nada y esta Gaby por eso, güey. me dice, ¿quieres usar lentes? Digo, sí. O no, no, las primeras estaba yo, tenía todo hecho un desastre en mi vida. Estaba en la laptop, pero estaba conectada a Pro Tools, de manera que tenía que usar un micrófono y audífonos. Ajá. Es para hacer un programa de radio. Y fumaba. Y me decía, ¿tú sabes que la gente que fuma cuando está hablando que es porque, para no decir algo, Ajá. se aventaba el cigarro? Bueno, me recordaste una película, güey, ¿te acuerdas de Adam Sandler? De las primeras de Adam Sandler que como que tiene que cuidar a un niño, güey. No. ¿No? ¿Nunca la viste? Bueno, güey. O sea, como que es un huérfano, güey, ¿sabes? Y le cae a Adam Sandler, que es un solterazo, güey, ¿sabes? Y no sabe qué hacer con su vida y tal. Pero, el niño sufre como muchos temores, güey. Ajá. Salvo cuando Adam Sandler le presta sus lentes oscuros, güey. Ah. Porque le dice, güey, cuando tú te pones estos lentes, eres invisible. Ya. Entonces el niño ya se Puta. puede acercar a la gente, pero solo con Pues, los lentes oscuros, güey. Fíjate que le Eres como el acabas de niño dar Adam algo. Sandler, güey. Me acaba de caer, yo creo que algo así, porque me gusta mucho usarlos, casi hasta ahorita en la oscuridad. Sí. Tuve una entrevista la semana pasada y me preguntaba, ¿qué onda con los lentes? O sea, es algo que me caracteriza usar lentes. Ajá. Y tal vez eso es una cuestión de inseguridad o la otra parte que digo se me ven de puta madre, tío. Como de cool. Bueno, igual, o sea, te lo ganaste, güey, ¿sabes? Porque acabo de ver una entrevista al güey que toca en The Verve, Ajá. al vocalista de The Sí, Verve. sí. ¿Sabes cuál? Sí, Richard, no sé qué. Ashcroft. Ese, güey. Ajá. Buenísimo, ¿no? Ajá. Y está en un talk show igual. Y ya, es como un extracto de la Ajá. entrevista de estos que ves en Instagram, ¿no? Y el güey trae lentes oscuros y les dice a los entrevistadores, les dice, yo soy el único en esta sala Ajá. que se ha ganado el derecho De usar lentes a oscuros. salir en este programa con lentes oscuros y que nadie le diga nada. Y todos le dicen, no, claro, sí, por supuesto, güey. Dice, ¿por qué? Pues cabrón, porque me dediqué a hacer, o sea, di mi vida a ser rockstar, güey. Sí, también O eso sea, te di mi digo. vida total a eso, Yo me lo también di merezco, mi güey. vida al rock ¿sabes? and roll y sí, me da esa licencia social. Licencia social, güey, claro, güey. Pero no sé, me parece muy interesante como todos esos props, ¿no? Que agarramos, pues para poder interactuar con la gente. Uno de ellos es justamente el cigarro, ¿no? El cigarro. Yo tenía pánico escénico. Se tenía que subir un amigo conmigo al escenario cuando tocaba la Candelaria.
Y ahora eso ha cambiado muchísimo. Ahora es un lugar que es un placer estar en un escenario y Ajá. no me da ningún tipo de vergüenza estar ante miles de personas. Sí, pues llevas 30 años subiéndote a un Llevo escenario. 30 años. Pero tenías o sea, tenías como un... Me da pena. Yo soy una persona muy, muy penosa Mm, y que soy un chavo muy inseguro. ujú, Aunque tenía como, pues pegue y jale, tenía como buena onda con las chavas y la banda, ujú, me iba bien con todos. Era muy, muy inseguro, muy penoso. Para nada imaginé que iba a acabar en el escenario haciendo lo que se me pegaba la gana. ujú. Me costó trabajo darme cuenta que lo había logrado y podía hacer lo que se me pegaba la gana. Sí. Fantaseaba en la regadera de mi mamá desde primaria en tocar ante una audiencia gigantesca. ¿En serio? Sí, sí, es rarísimo. Me caía el agua y obviamente no sé si pensaba como en Guns N' Roses o Metallica en ese momento que decía, wow, es Ajá. fantasía que yo cantaba y ya, se me hizo realidad de alguna manera. Sí, claro. Ahora, también se dio como una evolución, ¿no? En tu lugar en el escenario, ¿no? Porque al principio en Molotov no tocabas al centro como lo haces ahorita, ¿no? No, era una rotación, la verdad es que era en rotar. Ajá. Todo el tiempo rotábamos y un día decidieron dejarme por rotación en medio. Y tiene sentido, porque su guitarra, los bajos son tan estridentes y tan bajos del otro lado, o sea, es que Es cae bien es una cuestión de sonido, de EQ, ajá. ¿no? Ajá. Pero te costó trabajo como estar al centro de la banda. O sea, sientes como esa responsabilidad de, o sea, el que está al centro es el líder. Sí, aunque no la quiera, parece que sí apunta a que se dirigen a mí como el cantante de Molotov. Los cantantes somos los Mm, cuatro. ujú. No sé cómo llegué ahí, siendo tan penoso. O sea, apenas estos años estoy empezando a disfrutarlo. Porque además está como muy balanceado, ¿no, güey? O sea, las canciones que cantas tú y las que canta Mickey, Cantamos la mayoría, ajá. o sea, no es como que tú cantas todas, güey. Pero un alto porcentaje entre Mickey y yo, ajá. Sí, bueno, pero, o sea, se lo dividen, güey, ¿no? Pero a ti te tocó estar Yes. al centro. ¿Y te hace sentir eso presionado? No, ahora, en los últimos años lo disfruto más que nunca. Ajá. No lo disfrutaba tanto. ¿Haces un break de cigarro? Cigarrito. ¿Va bien el poquitín? Va muy bien. Ya nos saltamos al principio como medio rocoso, ¿no? Pero Sí. es normal. I need one person to talk to. Podemos hablar también de... It could be you. It could be you. ir a terapia en México. Sí, vamos a esto y a ¿qué me dieron? Se padrísimo lo rojo de atrás. Sí, ¿no? Ajá, venga. Yes, buddy. And we're back. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué me dieron? Frase de José Agustín. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué me dieron? Ajá. Ya hablamos un poco de quién soy Ajá. o quiénes no somos. O ¿Dónde? quiénes- Exactamente. ¿Quiénes pensábamos que éramos hasta hace rato? Eh, ¿Dónde estoy? Que es un misterio a la fecha, siempre uno nunca sabe. ¿Un misterio? Puedes hablar qué me dieron. Sí. En ese caso, yo te voy a decir que empecé con terapia y eso, Ajá. gracias a una relación histórica que tengo con las sustancias. Ujú. Me considero una persona muy inteligente, gracias, de nada. ¿Pero Bien. por qué histórica con las sustancias? Porque desde muy chavo me gustaba poner plugins a la realidad, if you may, Ajá. para que fuera más entretenida, me parecía muy aburrida. Mm, Pues, la motita y decidir al banco pachequísimo para ver cómo la libraba. mm, Ponerme en situaciones complicadas, me doy cuenta ahora. ujú. Y gracias a eso llegan los abusos salvajes, los cuales pues me fue difícil llegar a la realidad, ¿no? A dónde estoy, bajar avión, que le dicen, ¿no? Ujú. Y gracias a uno de estos como excesos, pues acabé internado, tuve que someterme al bufo, al sapo, Sí. 2 veces a la ibogaína, un montón de cosas para poder estar aquí hoy platicando contigo. ¿Qué es la ibogaína? La ibogaína la ibogaína es parte de una raíz de una planta africana Ujú. que su uso principal es para los adictos a la heroína, para que dejen de consumir heroína
para los excombatientes, para que liberen los traumas de las imágenes de guerra. Madres. Y lo que hace fisiológicamente es una explosión neuronal. No tiene como tanto un sentido psicotrópico, sin embargo, tiene estos como tintes de fantasía y alucinaciones. Son 37 horas de unas alucinaciones, pero pesadas, de lo más duro que he alucinado. No mames. Y algo pasa en ti, aparte de la explosión neurológica, que hace que se vuelven los surcos neurológicos de lo aprendido, las conductas que tienes ahí como ya grabadas de alguna manera, para no repetirlas. Sí. Algo pasa que con base a imágenes, en mi caso, se me hacían proyecciones de mi mamá en los 80s, de situaciones, de caras, de coches, de yo, de cabeza. Yo la primera vez que me vi un espejo real, que te ves como no reflejo, sino normal, tengo la nariz toda chueca, me veía como diferentísimo, no sé si te pasó que te quedabas viendo al espejo diciendo tu nombre hasta que te desprogramabas chiquito. Me pasó eso, no sé. A base de imágenes y algo, la sustancia, por supuesto, te hace salir más centrado. O si tienes ideas nuevas, caben, ¿no? También te ponen en los riñones o en el hígado, no me acuerdo, una sustancia que se llama noriboga, que es para que te quite el craving de la ansiedad, de la necesidad de algo más, ¿no? No mames. Ahorita que dijiste lo del espejo, nunca lo hice, eso de... ¿No? No, de niño no. No lo hagas. Pero, no, bueno. Que además es como la regla número 1 de cualquier alucinógeno, ¿no? O sea, te dicen, güey, no te vayas a ver en el espejo. O sea, güey, Con una vela. error de principiante, ¿no? Pero a mí lo que me pasó de chiquito cuando tenía como 8 o 9 años y que yo creo que ahí fue donde hubo un quiebre en mi personalidad. Me acuerdo que estaba acostado en mi cama y me acuerdo perfecto de todo, güey, ¿sabes? De la colcha, del color, todo, güey. Estaba acostado, no me podía dormir y estaba escuchando justo mis pensamientos, ¿no? Pensamientos de, güey, ¿por qué no me puedo dormir? Tal. Y de repente dije, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿De quién es esa voz? ¿Sabes? ¿Está arriba de mí? Y entonces como que me pude ver, ¿sabes? Como que me desdoblé un poco y me pude ver pensando quién está hablando. ¿Me explico? Sí. O sea, escuché a ese güey diciendo quién está hablando. Y me aterré, güey. Porque descubrí que pues, o sea, no lo descubrí en ese entonces, ¿no? Ya después con los años y lo vas trabajando y dices, ok, era esto, ¿no? Y la meditación te ayuda mucho justamente como a hacer las paces con esa... Claro. Pues, con ese ente que está arriba de ti y que realmente eres, ¿no? Hablando a través del quién soy, ¿no? Yo, después de la muerte de mi mamá, me clavé muchísimo en el mundo de la meditación y conforme me fui clavando más y conforme fui meditando más tiempo, fui haciendo más las paces con ese güey, con el güey que está arriba de ti, ¿sabes? Y que al final, pues no sé quién es, güey, si es el espíritu, es tu alma. No, es complicado, ¿no? Es tu conciencia. Yo, el otro yo, el super yo, el yo mero. Sí, güey, pero ¿qué es? ¿Sabes? Eso es la conciencia. Y para un niño eso es aterrador. O sea, yo me acuerdo que a partir de ahí, no sé si alguna vez lo hiciste, pero yo jugaba como a asustarme, ¿sabes? Como que de repente decías, pues es como ver una película de terror, güey, ¿sabes? La voy a ver como para sentir eso. Entonces, cuando quería jugar a asustarme, jugaba a eso. Me acostaba y decía, ¿quién está pensando por mí? No, y ahí güey. está. Esto del espejo es muy parecido, fíjate. Te quedas viendo fijamente a tu reflejo. La imagen se empieza a deformar. O sea, me acuerdo que esa vez me desprogramé al grado que tuve que gritar, ¡mamá! O sea, ¿qué pedo? O sea, me super saqué de pedo. O sea, ¿fue de niño eso? Sí, cabrón. No mames. Sin drogas. Bueno, hablando de José Agustín, creo que ya te había platicado esto. Lo narra creo que en su autobiografía, en El Rock de la Cárcel. Que se le quedó viendo a ese punto fijo, ¿sabes? Donde el techo se junta con las dos paredes, ¿sabes? Como ese triangulito que se hace. Corner. Tal cual esa esquina. Y se le quedó viendo durante 2 horas sin hacer nada. Y empezó a alucinar. O sea, empezó a ver cómo salían cosas de... Absolutamente. De eso sin ninguna droga, güey. Absolutamente. ¿Sabes qué hacía yo de gira que me acabo de acordar? No es que está en un castillo en España,
mi cuarto era un ático rarísimo, Ajá. me quedé viendo las vigas del techo para echarme una siesta. Entonces cerraba los ojos y me imaginaba que las seguía viendo. Las Claro. abría, las calculaba, las cerraba. Y algo en eso me mandó una ensoñada, pero brutal. Soñé que me iba para atrás y volaba. Güey, hay momentos, yo creo que al menos en mi experiencia, el límite en la meditación, cuando todo se empieza a poner realmente raro, güey, Ujú. son los 30 minutos. O sea, cuando empiezas a meditar Nunca lo he hecho. más Ajá. de 30 minutos, Ajá. se empieza a poner raro. Al levitar, patriño. No, güey, se empieza a poner muy raro. Porque te digo que el que toma el control al final es ese güey de allá arriba. Y te das cuenta de eso. Y a mí me ha servido justamente para hacer las paces con él. Porque me asustaba. ¿Sabes? Era una idea que me asustaba mucho Claro. y como que me hacía regresar a mi cuerpo, ¿sabes? Como que decía, no, 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 no mames, no mames, no mames, yo soy Tino y soy este güey y listo, Qué ¿sabes? compleja toda esa despersonalización y pues esto, lo de las sustancias lo digo porque que me dieron, Sí, ¿no? Y hablando de eso es una manera de evitar o evadir o no querer encarar o transitar el vacío. No, totalmente. ese vacío que de repente te da un domingo en la tarde, Sí. o en mi caso después de un show, mientras más exitoso, más vacío me da después en el cuarto del hotel solo, Ujú, esa depresión que no te importa nada a veces, ¿sabes? ujú. Que hay que aprender, según entiendo hasta ahora, a transitarla y no evadirla. Claro, o sea, lo que tienes que hacer es simplemente pues, estar ahí, Exactamente, ¿no? No estar ansioso de hacia dónde va todo. claro. Pero, pues justo, güey, o sea, creo que en ese que me dieron, sí, podemos hablar de sustancias, podemos hablar incluso de meditación, güey, porque, Exactamente, ¿qué me dieron las herramientas para claro, no güey, destruirte? ¿sabes? Y también como yo no sé si esto lo sabrá mejor mi papá, ¿no? Pero si nuestra mente está construida para caer fácilmente a las adicciones, ¿sabes? O sea, si somos seres muy sensibles a las Ujú. adicciones o si simplemente es algo que de la sociedad moderna, que no creo, ¿sabes? Pues, Porque pues siempre, o sea, históricamente la gente siempre se ha alterado su conciencia, güey, claro, ¿no? Nietzsche, claro, no Freud, perdón, Freud, este, claro que sí, seguramente Nietzsche también, güey. seguramente. Pero estoy hablando de, güey, los primeros Homo sapiens, ¿sabes? Que se Ajá. ha descubierto que pues No, consumían hombre, hongos. los changos que se ve que agarran ramas y los animales, los changuitos, que se ve que se drogan con una cosa y saben que los pone y van y lo hacen, ¿sabes? Claro, güey. Pues simplemente la otra vez que me explicaron el tema de la ayahuasca, ¿no? De cómo la Ajá, hacen, ¿no? Que es una raíz, pero en realidad la raíz de la ayahuasca no es la que tiene el DMT, sino es cuando la combinan con, no sé, el fruto de un arbusto o algo de un arbusto, algo ajá. así. Ni idea, ¿no? Luego No, estaría bueno invitar a alguien que nos explicara claro, bien todo eso, pero claro. voy hacia el hecho de a quién se le ocurrió, güey. Ya sé, güey, ¿Sabes? ya sé. O sea, es el ocio, la madre de todos los vicios, Pues ¿sabes? sí, ese twist, esos O sea, plugins. En cuanto a esto de las adicciones con el humano, ujú, pues es complicado porque a mí me gustaba pensar, por ejemplo, los indigentes, ujú, ellos que monean, mm, se la pasan ya en otra realidad. ujú. Siempre es muy fácil ser prejuicioso desde fuera, decir, ay, por drogadicto. No, 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 y a mí me parecía muy importante saber qué es lo que le dolía, que lo hacía querer evadirlo, ¿sabes? Como, totalmente, güey. Ahora, hablando de eso de indigencia, ajá, temas, ¿no? hago go. Indigencia. Yo tengo una admiración, güey, secreta, o a veces Ajá, no tan secreta, ajá. por los indigentes. Está cabrón, güey. Son cabrones que Ajá. realmente dijeron, A la verga. me vale madres todo. Ajá. Y fíjense cómo sí se puede, ¿sabes? Oye, pues no tienes Claro. casa. Pues sí, güey, pues me voy a dormir en el parque. Exacto. Probablemente muchos están guardando un dolor. Y me he interesado Totalmente. mucho y hablo mucho con ellos Ajá. cuando me los encuentro, cuando hay la oportunidad, ¿no? Cuando se abre la Claro. oportunidad de hablar con ellos, lo trato de hacer. Y muchos obviamente sí lo hicieron por un dolor. O Yo sea, creo que parte de ahí sí, no es porque, o sea, no es, se alucina porque se droga. No, tal vez sus alucinaciones hacen que se quiera drogar para evadir. No sé, es claro. complicado, pero yo creo que parte de un dolor 100%. Sí, de un dolor o de una
de una búsqueda también. A ver, yo en mi relación con el alcohol probablemente sí viene de un dolor y también como yo siempre he pensado que cargo, ¿sabes? Porque veo sobre todo mi linaje paterno Ajá. y siempre mi papá nunca lo tuvo, mi papá como que lo ha sabido siempre controlar muy bien ese tema. Pero tíos, ¿sabes? Mi abuelo siempre no sufrieron del alcoholismo, pero siempre existía, ¿sabes? Ajá. Como dentro de la familia. Siempre había como, no le den de tomar a tu abuelo porque se va a poner mal, ¿sabes? O sea, como que esa represión Ajá. hacia... Y decías, güey, pues, ¿qué hace el abuelo cuando... A mí nunca me tocó verlo Claro. pedo, ¿sabes? Ajá. Y siempre era como, güey, pues, ¿qué hace mi abuelo cuando toma? Porque todos se ponen así de, no le den de tomar a tu abuelito, Ujú. porque, ¿no? Porque se pone muy mal todo No, el tema, diverso. güey. En Navidad, güey. O sea, Ajá. no, va a destrozar la Navidad, güey. Entonces mi relación con el alcohol siempre ha sido pues una especie de misterio. Al final fui a terapia por eso. Ajá. ¿Sabes? A lo que detonó era... Que me acuerdo de una nota para que no se me olvide. Ajá. Algún día en un cuaderno hago muchas anotaciones a las cuales nunca recurro. Y otra vez se me ocurrió recurrir a una, decía, de cómo destruir la noche de Año Nuevo. Y abajo decía, no me acuerdo. Claro, güey. O sea, siempre existía. A mí, por ejemplo, existe esta anécdota familiar Ajá. que ya no se sabe si ocurrió o no, ¿no? Pero que existe, güey, que es la historia. Que yo cuando tenía, no sé, 3 o 4 años, había una peda así fea en casa de mis abuelos con mis Ajá. tíos y tal. Ajá. Y yo como que me desperté, bajé y Ajá. todos, Tinito bajó, ¿no? Sí, dale. Y güey, me empezaron a dar, güey. Y yo me subí a bailar a la mesa, güey. ¿Sabes? O sea, siempre tuve desde muy chiquito esa relación con el alcohol, güey, ¿sabes? Está cabrón. Y si te vas más adentro de esa relación, historia, güey, pues Ajá. como que me acostumbré y empecé a relacionar en que si tomabas, eras parte como de la tribu, y además de eso, te ponías a bailar, güey, o hacías alguna gracia, Ujú. todos te aplaudían, Claro, güey. ¿sabes? Y eras como el centro de atención. Es que es muy divertida la pena. O sea, yo Muy sé, divertida, güey. cuando tomaba mucho para las giras y eso, Sí, no tengo quejas de mala copa además, ¿sabes? sí, Me lleva súper bien. Y es un personaje, órale, sí. es divertida, es bacanal eso, ¿sabes? Claro, güey. No, güey, a ver, yo creo que eh, de las de los momentos más divertidos que he tenido en mi vida, seguramente ha estado involucrado El alcohol. el alcohol, güey, de alguna forma, pero tampoco en un tema de mala copa, güey. Como que yo disfruto mucho eso, pero tiendo a abusar de él, sobre todo en la soledad, güey. ¿Sabes? Ajá. Cuando De buró. de buró. Sí, totalmente, güey. O sea, a mí me encanta la de buró. Y ahí es cuando, como que digo, como que me aferro, güey. ¿Sabes? Digo, ¿qué más hay aquí? Vamos a Claro, abrirle acá. ¿Y qué pasa si... claro. Pero no con gente, güey. Qué loco, güey. Como que me gusta abrirme la cabeza y el alcohol además es el peor para hacer eso, güey. Sí. O sea, Yo también agarré como ese camino individual en la casa sin socializar, sí. como de verdad llegar al borde mental para hablar de él. Sí, güey. A mí me pasa que de repente siento que es por exceso de curiosidad, güey. Pues puede ser, hay ¿Sabes? autores que, pues todos los beatniks, o sea, Hunter S. Thompson, Sí, que su manera es llevar el cerebro al extremo, la mente a total. otro borde, en donde encuentras otras cosas, como en las profundidades del océano. Sí encuentras. Ahora, creo que de todos, el alcohol es de los peores para hacer eso, ¿sabes? Porque al final Es un depresor, 100%, que te como deja que hay un súper límite. triste, ajá, Hay una línea, güey, ¿sabes? Y todos sabemos cuál es esa línea y el que te dice que no se está haciendo súper pendejo, güey. claro. Pero todos sabemos cuál es esa línea en donde en la peda sabes que Si tomas te, una más, si te tomas una más, va a valer madre, güey. Va a valer madre y vas a entrar a un mundo mucho más oscuro, güey. claro, Y está en ti si quieres entrar. Yo a veces lo hice, ya no, güey, ¿sabes? Tengo ajá, una familia, güey, ¿no? batallé, ajá. Pero cuando vivía solo, muchas veces sí lo hice para ver qué había, Yo también, por ¿sabes? eso me gustaba mucho experimentar con eso.
el día que ahí en una internación me describieron un brote psicótico, yo levanté la mano y dije, yo me los provoco solo para buscar qué hay arriba, ¿no? Sí, sí, totalmente, para buscar. Te digo, es de las cosas que yo creo que más he hablado con Itzel, con mi terapeuta. Ajá. Y si escuchara esto, probablemente me diría, ya hablamos de esto, güey, ¿sabes? O sea, como otra vez estás diciendo que es porque lo disfrutas y tal, ¿no? Pero me pasó algo muy parecido a lo que te pasó a ti también, con el tema de las adicciones, que a mí una vez Itzel me dijo, es que tú no eres alcohólico, tú crees que eres alcohólico y tu mente se está esforzando por hacerte creer que eres alcohólico y que tienes un problema con el alcohol, pero en realidad lo puedes dominar muy bien. A mí me decían, tú no eres adicto. Y decían, es que chingados, ¿cómo le hago? No va a funcionar, es tu mente. Claro, güey, te hicieron creer, ¿no? Claro. Que eras, en tu caso o en mi caso, yo... y sigo luchando contra eso, güey. O sea, no es algo que creo que se va tan fácil. Claro. Ni que se vaya a ir. O sea, sí me veo Chupando. No chupando. No sé, en 15 años, hablando con mi terapeuta todavía de esto. ¿Sabes? O sea, no creo que es algo... No creo que es algo que dices, No. ya está. O sea, y de hecho, si tú hablas con un... Bueno, pues que se le dice alcohólico también al que ya dejó de tomar, ¿no? Sí. A un güey que lleva 20 años sin tomar. Sobriedad, abstinencia. Tampoco es como que sea el güey más iluminado No, es muy raro. del mundo. La mayoría de la ¿sabes? gente que veo que comparten tribunas, etcétera, es como que lo lamenta haberlo dejado. Claro, güey, lo extraña muchísimo, güey. Muchísimo. Como los que dejan el cigarro, ¿no? Acá hay muchos que sí lo dejan y como que dicen esto. En la clínica de la ibogaína había gente exadictos a la heroína, en ese momento ya exadictos, que salían quejándose, que ya no eran adictos, que ahora qué chingados. Como que ahora qué... ¿Cuál es mi profesión? Ahora qué pongo en mi tarjeta de presentación, Tino De Vélez, que ya adicto. tenían esa pues, relación con esa adicción o pues, tal vez era su manera de sobrevivir, no sé, es complicado. Güey, o sea, hablando del cigarro. Sí. O sea, para mí es dificilísimo dejarlo porque lo disfruto demasiado. Es un gran compañero en la melancolía en muchas estaciones. Sí, en el escenario. Y yo creo que es algo también como de nuestra generación, ¿no? Y creo que somos de las últimas generaciones, aunque ahora me ha sorprendido ver, ¿sabes? Como pues, güeyes, no sé, de 17, 18 que fuman, ¿no? Es que era como típico de secundaria prepa. Es un cigarrito. Pero es Muy que, cool. güey, yo creo que era pues, güey, de lo que veíamos en las películas. El güey cool siempre fumaba. Obviamente, en el mundo de la música, pues, güey, tú veías a Leonard Cohen cantando, ¿no? Con un cigarro, güey, y decías, güey, qué cool es ese cabrón, ¿no? Exacto, Patiño. Oye, ¿qué te parece si cerramos por ahora Cerremos. esta emisión? Vamos a echarnos un cigarrito. Echarnos un cigarrito y tenemos un episodio dedicado al cigarro, ¿te acuerdas? Hablemos de él más adelante. Claro, no agotemos el tema. Exactamente. Pues eso es el vacío, cómo transitarlo. En estos instantes les dimos la opción de transitarlo escuchándonos, por ejemplo. ¿Tú te sientes más lleno después de esta plática o más vacío? Pues es el punto de vista del vaso más lleno, más vacío. Me siento, fíjate, me sirve mucho dejar esto aquí. Sí. A veces me surgen más dudas, a veces satisface otras. A mí eso es lo que me pasa, ¿no? O sea, al final, pues sí, llenamos, ¿no? Con palabras, con expresiones, tal, expresarnos. Claro. Pero el vacío ahí sigue. Por esto del cansado, me siento un poco cansado. Sí. Y esto que decía, creo que es de Nietzsche, la de cuando estás cansado, te atacan ideas que ya habías conquistado hace mucho. Está cabrón. Me regresan a tus pensamientos de, ya vámonos a un corte. Gracias, Pateriño. Un gusto, Pateriño. Hasta luego. ¿Sepa? ¿Sí? Si empezamos a hablar del cigarro, me parece que... Hay uno.